declara abierta la presente audiencia previa del procedimiento ordinario 1383 del año 2020. Imagino que la parte actoras mantiene su pretensión, ¿no? Sí, con su venia, señoría, nos notificamos íntegramente el escrito de demanda. En el escrito de contestación se invocaban excepciones de fondo, falta de legitimación activa y pasiva, que se resolverán en sentencia, lo que también mantiene las mismas, ¿no? Y el inicio fiscal. Me imagino que no ha sido posible llegar a ningún acuerdo. No, señoría. No. Muy bien. ¿Hay alguna cuestión previa? No, en principio, bueno, únicamente los hechos controvertidos, señoría. En documentos se va a impugnar alguna, aparte del valor probatorio, algún documento de los aportados. Única y exclusivamente, señora, esta representación formular esa impugnación en cuanto al valor probatorio conforme a las pretensiones que fija esta parte del escrito de demanda. Yo, señoría, si me lo permite, en cuanto a lo que las cuestiones previas, hechos nuevos, ¿podría mencionar algo? ¿Hechos nuevos? Sí. ¿Qué hecho nuevo? Vamos, simplemente que ha habido una reciente sentencia de otro juzgado que acompaña en la fase probatoria, en el sentido en el que, digamos, el objeto del procedimiento es prácticamente el mismo, lo único que hay otro demandado y la sentencia pues ha sido contraria a las pretensiones de la demandante. Pues eso lo aportas como documental. Pero no impugna ninguno de los documentos. En cuanto a los documentos, simplemente quería hacer mención, señoría, en el documento 4, que es un requerimiento que hacen al notario para que certifique una serie de artículos, se dice expresamente que el abogado no tiene facultades del demandante para dicho requerimiento notarial. Entonces, bueno, entiendo que ese documento pues adolece de cierta invalidez, ¿no? Y en cuanto al documento 5, señoría, ahí hay una acumulación de artículos que no me corresponden a mí, corresponden a un... ¿Documento 6? Sí, perdone, eso en el documento 5 aparece una serie de artículos que no son realizados por mí, son por otros autores, por don Miguel Gómez y la redacción. O sea, por ser ajeno al presente, a la claro, presente claro, no sé qué... Gracias. ¿Por alguna cuestión más en cuanto a la documental? Simplemente eso, ese requerimiento, el documento 4 y el documento 5. ¿Por parte del Ministerio Fiscal? Pues nada que alegar, señoría, sin perjuicio de la valoración que se tengan de los documentos aportados. Bien, pasando ya a los hechos controvertidos, en este caso pues se discute si las manifestaciones vertidas por el demandado en el reportaje publicado el 21 de mayo de 2020 pues lesiona el honor, el derecho al honor de la parte demandante y procede o no la indemnización reclamada al mantener las partes posiciones discrepantes en cuanto a la lesión de ese derecho con la libertad de información y de cátedra que sostiene la parte demandada. Al mantener a la autora que no concurre en interés general ni veracidad de la información y que los comentarios resultan injuriosos y son desproporcionados, presupuestos que discute la demandada, además de considerar excesiva la suma reclamada. ¿Alguna precisión de hechos controvertidos? ¿La parte actora quiere precisar? Bueno, con su venia, señoría, únicamente, pues en los mismos términos que ha manifestado, únicamente precisar respecto a esa colisión de derechos fundamentales, que habrá que tener en cuenta precisamente no solo lo que dice que se entiende la demandada, sino lo que también entiende el público, que es lego en ciertas cuestiones, y la opinión técnica y, bueno, sobre el tema de la SICAP que el demandado tiene al respecto, y no sobre la legalidad o ilegalidad que se produce como consecuencia de la misma, sino lo que el demandado entiende pues, sobre ese carácter arbitrario y ilícito que promueve, ¿no? en ese artículo. Y en última instancia, señoría, también solicitábamos, es controvertido si procede o no la publicación de la sentencia en el conocimiento in fallo, habida cuenta de que estamos ante una posible injerencia en el derecho al honor de la actora, y en consecuencia si procede o no la retirada de la información litigiosa, también porque se pone de manifiesto de contrario, señoría, que el demandado no es el propietario de lo que es el medio de comunicación y que no tiene legitimación o capacidad para interesar la retirada del mismo. Entendemos que eso también será una cuestión controvertida. ¿Alguna precisión? Sí, señoría. Lo que querría resaltar es que en ningún momento en mi artículo he atribuido la comisión de un delito a la demandante, doña Ana Pastor. Estamos fijando hechos controvertidos. Ok. Entiendo, según la sentencia que voy a aportar, que la demandante, doña Pastor, es un personaje público que puede ser objeto de información y de opinión por su interés general.
pues es un reclamo su persona para una audiencia masiva. Bien. A diferencia... Todo eso ya lo he indicado yo antes. ¿Alguna precisión? Entiendo que existe un evidente interés general de la opinión pública en conocer elementos patrimoniales. Todo eso ya lo he indicado. La actora mantiene que sí y la parte demandada mantiene que no. Según voy a acreditar también con las cuentas del 2020, la sociedad Neutral no reparte dividendos, señoría. Eso significa que hay un diferimiento fiscal por parte del socio único, que en este caso es doña Ana Pastor. Esto entiendo que es un hecho fundamental que hay que tener en cuenta para avalar lo que es el titular de esa noticia de que doctor en Economía sospecha que doña Ana Pastor lleva a cabo prácticas de diferimiento fiscal. Si el socio único no reparte dividendos, no se materializa la plusvalía y no se tributa por el 23% de las rentas del capital, señoría. Creo que también que es muy relevante, señoría, que en las memorias contables de los años que se han aportado y el que se va a aportar ahora en la documentación probatoria, hay una ausencia de información contable legal, como es, por ejemplo, lo que son los contratos del socio único con la sociedad. Estamos hablando de una sociedad limitada unipersonal, en la cual hay una serie de contratos. Está entrando aquí en valoraciones, ya ha concluido, ¿verdad? Por parte del Ministerio Fiscal, ¿una precisión? Ninguna precisión, señoría. Gracias. Pasamos a la prueba. Por la parte actora. Sí, con su venia, señoría, he aportado un minuto por escrito. Sí, por favor. ¿Se puede ponerlo? Sí, con su venia, señoría, para que se tenga la documental por reproducida. En segundo lugar, al amparo del artículo 360 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la medida en que uno de los hechos controvertidos se ciñe, como ha puesto de manifiesto su señoría, a dilucidar si las manifestaciones efectuadas por el demandado deviene de la propiedad por doña Ana Rosa Pastor de decenas de SICAP, teniendo en cuenta que el demandado las califica como arbitrarias, fraude de ley que suponen, y que manifiesta también que sus tributaciones fiscales e informaciones no se ajustan a los cánones establecidos, entendemos como pertinente la testifical del señor Taril Lassa en calidad de asesor fiscal de la señora Pastor y de su empresa Neutral, al objeto de que aclare y despeje cuántas cuestiones nazcan en torno a las tributaciones fiscales de la actora, su empresa Neutral y sus informaciones contables. Proposición de prueba por la demandada. Pues doy por reproducida la documental acompañada de la demanda, más documental, como son las cuentas contables del 2020 de la sociedad Neutral, la sentencia aludida anteriormente, 245 del 2022, del Juzgado de Primera Instancia número 83, sentencia pedida por la demandante, doña Ana Pastor García, en un procedimiento judicial idéntico a este contra el abogado don Pablo Fernández Paca. Dentro de más documental que se detalla a continuación, señoría, los documentos 3 y 4, que es la marca europea de Neutral, registrada directamente por doña Ana Pastor. También solicito que se requiera a la empresa Neutral Media Audiovisual para que aporte una serie de información contable y fiscal, como son los impuestos de sociedades del 2018, 2019 y 2020, también los libros societarios de actas, socios y de contrato con el socio único, que es doña Ana Pastor, por ser información legal y obligatoria que tiene que detallarse en la memoria contable. También que se detallen los pagos efectuados a doña Ana Pastor desde la creación de la sociedad y justificación contractual y documental de los mismos. También solicito que se requiera a la empresa Neutral la justificación de la subvención de 50.000 euros recibida de la Unión Europea, que viene en el documento 14, señoría. A continuación solicito el informe y documentación de precios de transferencia, transfer pricing u operaciones vinculadas de la empresa Neutral con su socio único, doña Ana Pastor, y su administradora única, doña Ana Pastor. Esta es una obligación fiscal de todas las sociedades para ver que ese tipo de contratos se dejen por precios de mercado, sería para ver que no hay ningún tipo de infracción contable ni fiscal. Solicito también los contratos, los pagos recibidos por Neutral y origen de estos fondos con las empresas Facebook, Instagram y Twitter sobre sus servicios de verificación. Y también, finalmente, con relación a Neutral Media Audiovisual, las comunicaciones mantenidas por Neutral con Facebook y Twitter en relación al artículo que es objeto de este procedimiento, así como las actuaciones que Neutral ha llevado a cabo en relación al mismo y que han influido en su difusión en las redes sociales. Solicito también que se requiera a la demandante, doña Ana Pastor, para que aporte la siguiente documentación: las declaraciones del IRPF de los 4 últimos años, también los contratos con Neutral, laborales, mercantiles, de alquiler de marca, etcétera, y las nóminas recibidas de Neutral y detalle de los servicios profesionales realizados a dicha empresa y sus facturas y cobros correspondientes.
Solicito también, señoría, en la fase probatoria que se requiera a la agencia tributaria para que informe sobre el estado actual de las actuaciones de comprobación y resultados de inspección sobre las denuncias fiscales interpuestas por mi persona, Guillermo Rocafort Pérez, contra doña Ana Pastor por presuntas irregularidades fiscales. Ahí vienen detallados los números de asientos registrales y su fecha correspondiente, así como adjunto, estos documentos también, ¿no?, de lo que son las denuncias presentadas, ¿eh? Eso viene en concreto en el punto 2, más documental, que me parece que se me olvidó decirlo, en el punto D, documentos 5 y 6, denuncias fiscales presentadas por mí contra doña Pastor. Voy acabando. Solicito también interrogatoria a la parte actora, doña Ana Pastor García, la demandante. Parece que coincide en este caso con la parte demandante, la testifical del contable y fiscalista de la sociedad Neutral. Intereso su declaración por ser las personas que intervinieron en la determinación de la contabilidad y presentación de impuesto de dicha compañía. Y finalmente que se reproduzcan en la sala los 2 vídeos aportados por esta parte junto con la demandada, junto con la de contestación a la demanda, documentos 12 y 16, relacionados con las declaraciones del abogado don Pablo Fernández Vaca. Este abogado es el que ha sido, vamos a decir, absuelto o hagan el pleito como demandado, del cual ha sido demandante doña Ana Pastor por los mismos hechos, porque yo de hecho en mi demanda me apoyo en su análisis profesional que realiza además en un medio de comunicación que se llama Estado de Alarma, con cientos de miles de visitas. Como digo, reproduzcan en la sala los 2 vídeos aportados por esta parte junto con la demanda relacionados con las declaraciones del abogado don Pablo Fernández Vaca en el programa Desmontando las extrañas cuentas de Ana Pastor de Neutral y La Sexta, Ministerio de la Verdad, en el canal YouTube de Estado de Alarma, que es un medio de comunicación en YouTube, y la entrevista que realizó la demandante doña Ana Pastor a doña Marine Le Pen, donde decía que acogía en su casa pues a muchos subsaharianos. Por parte del Ministerio Fiscal. No vamos a proponer pruebas, señoría. Gracias. En cuanto a la prueba de la parte actora, se declara pertinente la documental aportada, así como la testifical. ¿Iba a solicitar que se le cite o lo pueden traer? No, señoría, doy la parte para no hacer trabajar al juzgado. En cuanto a la prueba de la parte demandada, se declara pertinente la documental por reproducida. En cuanto a la más documental, ¿ha podido examinarlo? Sí, bueno, a grandes rasgos, pero sí que entendemos, señoría, bueno, podemos hacer nuestra breve oposición a la admisión de la misma. En cuanto al documento número 2, señoría, como más documental, documento número 1, cuentas contables. Tenemos que tener en cuenta, señoría, que el objeto del procedimiento se ciñe a delimitar si hay una intromisión en el honor de la actora como consecuencia de lo que pone de manifiesto el demandado en el escrito de la Dialéctica Nacional. Es decir, que al tiempo de formular el escrito de oposición a la demanda, de contestación a la demanda, el demandado disponía perfectamente, si entendía como su fuente y habida cuenta de que la diligencia exigible al informador es uno de los pivotes que hay que analizar para constatar si prevalece el derecho al honor sobre la libertad de información, el señor demandado podía haber aportado esas cuentas contables de 2020 que reseña y sí tenía conocimiento previo a la interposición a la contestación a la demanda, señoría. En cuanto al documento número 2, la sentencia que se dice pedida por la señora Pastor contra el abogado don Pablo Fernández Vaca, con independencia de que esa sentencia no es firme porque esta representación ha formulado recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, son hechos, señoría, paralelos, son circunstancias totalmente distintas y si bien hay algún punto de conexión entre los vídeos aportados por la propia demandada, en este procedimiento, señoría, nos tenemos que limitar en exclusiva a lo que pone de manifiesto la demandada en su escrito. Sí, gracias. En cuanto a la marca... La marca europea Neutral, señoría, en los mismos términos que el documento número 1, entendemos que el demandado, al tiempo de formular oposición a la demanda, disponía del mismo. Las denuncias fiscales, señoría, presentadas por el señor Rocafort, acudimos al documento número 6, 5 y 6, respectivamente, y son posteriores también a la contestación a la demanda. Una es de 22 de mayo del 2022, por lo tanto, en la medida en que el hecho controvertido, vuelvo a reiterar, es si al tiempo de... ¿Son posteriores o anteriores? ¿Qué está diciendo? Son posteriores. La última es de 2022, salvo error. Bien, pues entonces sí son posteriores. Bien. Eso en cuanto al documento número 5 y 6, de la más documental. Bien, en cuanto al punto 3... No. En principio la más documental se va a tener por unida, la ya aportada.
No así la más documental. Entiendo innecesario practicar los requerimientos tanto a la empresa neutral como a la señora Pastor y a la agencia tributaria. Entiendo que con la aportación de las denuncias formuladas es suficiente. Señoría, el interrogatorio de la parte actora. No lo he entendido, después señoría. les daré trámite de recursos. Es que no le he entendido lo que ha dicho. ¿Cuáles ¿Cuáles no admite, señoría? No admito los requerimientos. ¿Y la 2 se admite más documental? La aportada sí, la requerimiento no. Interrogatorio no, la testifical que coincidió con la parte demandada sí, y la reproducción de sala de los vídeos la considero innecesaria. Ya está unida a las actuaciones y se podrá examinar en su momento. Señoría, yo quisiera interponer el recurso de reposición. ¿Usted va a recurrir algo primero? Hemos dicho que la más documental se ha unido, ¿verdad? El punto número 2. Sí. Entendemos, sí, con su venia, señoría, formulamos recurso de reposición al amparo del artículo 185 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en conexión con el 426.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la medida en que entendemos que estos documentos, volvemos a reiterar, pudieron ser aportados con el escrito de contestación a la demanda. Es más, el documento 5 y 6 son hechos posteriores al escrito de demanda, por lo tanto no pueden dar ningún soporte y arrojar luz al verse el objeto de la controversia. Por lo tanto, entendemos, señoría, que era desestimado este recurso de reposición. ¿Algo que alegar? Entiendo, por lo tanto, que la Le prueba... estoy dando traslado del recurso formulado, señor letrado. Sí. ¿Se va a poner al recurso? ¿Ha recurrido a la parte sí, actora? por supuesto, porque ha admitido. Pues por favor, opóngase. Sí, me quiero poner porque entiendo que son documentos posteriores. En concreto, las cuentas anuales del 2020 pues fueron certificadas, como viene ahí, el 30 de junio del 2021 y no se podían haber tenido con antelación. O sea, es que eso es una cuestión, digamos, temporal, es indiscutible. Con respecto al documento TSI 4, la marca europea neutral y los documentos, pues las denuncias fueron posteriores. Y además habría que decir, señoría, que la misma demandante dice en su demanda que si hubiera una investigación de la agencia tributaria, esto sí que sería un asunto de interés general. Entonces, bueno, pues ya lo es, siguiendo, digamos, la doctrina, el criterio del abogado demandante. Y en cuanto a las pruebas 3, 4 y 5, no sé, señoría. Se ha opuesto. Por Okay. parte del Ministerio Fiscal, ¿algo que alegar? Señoría, compartimos su criterio, es decir, están aportadas ahora en este momento en acto de juicio sin perjuicio de la valoración, con lo cual sí que nos oponemos al recurso interpuesto. Sí, se va a mantener lo acordado por lo antes expuesto, entendiendo que son de fecha posterior y una resolución ha sido aportada a efectos meramente ilustrativos y por lo tanto pues sí perjuicio obviamente de la valoración que se realice en sentencia y se tiene por formulada protesta a efectos del ulterior recurso. Ahora recurran si lo estima procedente a su derecho. Sí, en cuanto a la prueba número 3, los requerimientos a Neutral, los requerimientos a doña Ana Pastor, el interrogatorio de la parte actora, doña Ana Pastor, los requerimientos a la agencia tributaria y también el punto 8, que son las reproducciones en sala. Yo, señoría, vamos a ver, estoy ahora mismo experimentando una demanda contra mi persona y de alguna forma hay una serie de contratos que sí que tengo que tener acceso a los mismos. En concreto son documentación pública, los libros de contratos, los libros son libros mercantiles que están debidamente diligenciados y además ya hemos visto, es un hecho incontrovertible, como en las memorias contables no se hace mención de esos contratos y esos contratos son fundamentales porque rigen desde un punto de vista mercantil y societario las relaciones del socio único, que es doña Ana Pastor, con su sociedad neutral y es preciso conocer si esos contratos están documentados como exige la normativa fiscal y si son a precios de mercado, señoría. No hay que olvidar que esta sociedad, señoría, ha pasado de tener un capital social de 5.000 euros en un año a tener un patrimonio neto de 1 millón de euros. Ha multiplicado por 200 y desde luego que hay una serie de anomalías que son precisas de aclarar, ¿no? Y luego me gustaría también, por supuesto, entiendo que en base al principio fundamental, derecho a la prueba, yo como demandado tengo que tener derecho a estos documentos. No solamente la señora de la empresa Neutral, de la cual es socio activa la demandante, socio único, sino también de la propia demandante. El requerimiento de la agencia tributaria es fundamental para saber cuál es el estado de esa investigación, porque muy probablemente tenga ahora mismo pues, unos procedimientos de inspección que son precisos y además que son de interés general, como bien ha dicho, digamos, la representación letrada de la demandante. Y finalmente, señoría, en cuanto al interrogatorio a la parte actora, doña Ana Pastor, tengo que decir bien claro, señoría, que en el otro procedimiento, que han sufrido 2 personas por temas muy parecidos al mío, sí que ha sido admitida a trámite. No entiendo, señoría, como con el derecho a la prueba no tengo yo la posibilidad de preguntar a la otra parte, señoría, sobre cuestiones, digamos, que afectan, de hecho,
a su propia, digamos, derecho al honor, señoría. Es que realmente se quiebra, bajo mi punto de vista, y como he dicho con el debido respeto, el principio de la igualdad de las partes, porque yo estoy aquí ahora mismo que me tengo que de alguna forma defender como letrado, pero no puedo preguntar a la parte demandante, con lo cual aquí se infringe también el principio de la igualdad entre los españoles. La señora demandante, doña Pastor, tiene que responder a las cuestiones que se le plantean. Nada más, señoría, nada más. Señor letrado. Sí, con su venia, señoría, en primer lugar, para oponernos al recurso de reposición formulado de contrario, porque no se ha citado el precepto infringido de la ley de enjuiciamiento civil. Por lo tanto, en caso de estimación, de improbable estimación del recurso, generaría una notoria indefensión esta representación. Y en segundo lugar, con arreglo, señoría, al fondo del asunto, llama poderosamente la atención que el propio demandado solicite con posterioridad a la contestación a la demanda una documental de la que presuntamente debía disponer para manifestar lo que manifestó. Por lo tanto, entendemos que es una prueba extemporánea que encima pone de manifiesto que el demandado no disponía de ninguna documentación porque quiere ahora analizar la misma. En los mismos términos, tal alegación es perfectamente aplicable al punto 3, al punto 4 y al punto 5, en tanto y en cuanto, como ha puesto de manifiesto su señoría, pues con la denuncia que con posterioridad a recibir la demanda, el demandado a la denuncia contra la señora Pastor ante la agencia tributaria interpuesto, pues es perfectamente suficiente. En cuanto al punto 6, señoría, en torno al interrogatorio de la parte actora, también llama la atención que se solicite el mismo en tanto y en cuanto la cuestión litigiosa se circunscribe a dilucidar si el demandado disponía de esos elementos de prueba y fue lo suficientemente diligente al imputar una serie de conductas que constan en las actuaciones. Por lo tanto, entendemos, señoría, que no tiene nada que manifestar al respecto, y sí el demandado, que lo tiene que haber probado con su contestación a la demanda. Y en cuanto al punto número 8, en último lugar, entendemos también que es innecesario, como también ha puesto de manifiesto su señoría, la reproducción de vídeos que son ajenos a presentación. ¿Algo que alegar por el Ministerio Fiscal? Nada que alegar, señoría. Voy a mantenerlo acordado. Efectivamente, como bien ha puesto de relieve la parte actora, no se ha citado ningún precepto infringido y, en todo caso, a la vista de los hechos que han sido declarados como controvertidos, nada nos va a aportar la citada información. Lo que se está dilucidando en este caso es si en el momento de la publicación del reportaje, pues el demandado, si disponía de algún dato suficiente para justificar la veracidad de las manifestaciones vertidas, y por lo tanto pues efectuar ahora pues una inspección general de todo el patrimonio de la demandante pues no tiene ningún interés al objeto del pleito. Y entiendo que con la testifical del contable y fiscalista de la sociedad y la propia demandante, que nos podrá ilustrar con mayor precisión sobre todos los temas vinculados con su profesión, hace que también sea innecesaria la declaración de esta. Y obviamente la reproducción de dos vídeos, uno de ellos totalmente ajeno a lo que se está discutiendo en este caso, nada va a aportar a los hechos, como ya voy diciendo, controvertidos. Se tiene también formulada protesta, efectos de ulterior recurso. Bien, pues para la práctica de la prueba que ha sido declarada pertinente, si no tiene señalamiento anterior, el día 1 de febrero a las 10. Sí, perfecto. Ok. Trae al testigo, ¿verdad? Sí, correcto, señoría. Muy bien, pues si no hay más cuestiones, con esto concluimos la presente audiencia.